¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta inmersión profunda aquí en Credo Fidei. Un gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, esta exploración a fondo es, digamos, la continuación natural de nuestra introducción al Antiguo Testamento. La fe no es algo del pasado, es el motor de nuestro presente. Bienvenidos a Credo Fidei, un espacio para jóvenes que no tienen miedo a preguntar, a creer y a vivir su fe al máximo. Credo Fidei, tu fe, tu voz, tu generación, un paz católico para el mundo de hoy. Credo Fidei, ¡empezamos! Cuando uno tiene uno de estos textos antiguos enfrente, siempre surge esa pregunta obligada de ¿cómo es que este material llegó exactamente hasta nuestros días? Claro, es que es muy fácil dar por sentada la existencia de un texto ya impreso, ¿no? Totalmente, pero la realidad es que el rey David no tenía una imprenta ahí a su disposición en el palacio. Para nada, ojalá hubiera sido tan fácil. Exacto. Entonces, la misión de hoy es desentrañar todo este proceso humano e histórico, que es fascinante y sumamente complejo, detrás de la preservación de estas escrituras. Sí, porque vamos a revisar investigaciones históricas, exégesis, la evolución de las lenguas, los escribas y, bueno, el gran descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Que es una locura. Es un recorrido histórico verdaderamente complejo. Y resulta fundamental recordar a la audiencia, tanto creyentes como no creyentes, que estos textos sagrados no cayeron del cielo ya impresos, encuadernados y con índice. Ni con mapitas al final. Exacto, sin los mapas. Son el resultado de milenios de transmisión humana. Hay decisiones de escribas, embargos comerciales que cambiaron la tecnología y hasta descubrimientos accidentales en cuevas. A ver, analicemos esto, porque me parece clave empezar por la época en la que gran parte de estos textos tomó su forma final. El siglo I, allá en Palestina. Ajá, porque el panorama lingüístico de esa época no era monolítico para nada. Había una dinámica muy particular entre el arameo, el hebreo y el griego. Definitivamente. El entorno del siglo I era un cruce de caminos. O sea, en el día a día, en los mercados, la lengua común era el arameo. El idioma materno de casi todos ahí. Así es. El hebreo antiguo, por su parte, ya había pasado a ser una lengua puramente litúrgica. Se usaba en los rituales, en las sinagogas, pero ya no tanto para pedir el pan en la calle. Y luego tenemos el griego. El griego era la lengua franca, el equivalente al inglés en el mundo globalizado de hoy. Incluso los autores judíos del Nuevo Testamento escribieron en griego. Aunque muchos seguramente traducían mentalmente desde el arameo mientras escribían, ¿no? Seguramente. Pensaban en arameo y plasmaban en griego. Fíjate que ese contexto es súper importante, pero hay un dato en las investigaciones que de verdad cambia la perspectiva. ¿Cuál de todos? El de la alfabetización, porque solemos imaginar a mucha gente leyendo en la antigüedad, pero era una rareza absoluta. En el antiguo Medio Oriente, solo cerca del 1% sabía leer y escribir. ¿Un 1%? Es nada. Nada. Y para el siglo I en Palestina, la cifra sube un poquito, entre el 5 y el 8%. O sea, la lectoescritura era una habilidad de una élite muy, muy reducida. Exacto. Y esa estadística no la podemos pasar por alto. Si conectamos esto con el panorama general, nos ayuda a entender que estas escrituras nacieron en un mundo de tradición oral. Donde la memoria era el archivo de la civilización. Totalmente. Cuando alguien tomaba la decisión y gastaba los recursos para poner algo por escrito, ese texto adquiría un valor incalculable. Evidente que no estamos frente a un solo libro. Es una biblioteca enorme. Con múltiples géneros literarios. Y aquí hay un concepto padrísimo en la exégesis, propuesto por Hermann Gunkel, que se llama Sitz im Leben. Sí, el Sitz im Leben, que se traduce básicamente como el contexto vital o la situación en la vida. Que significa que no puedes entender un texto si ignoras el entorno humano que provocó que alguien lo escribiera. Exacto. Gunkel lo aplicaba a los salmos, diciendo que nacieron para la liturgia del templo. Aunque bueno, eruditos actuales como Robert Alter dicen que quizá también había poesía de devoción personal. Pero el principio se sostiene.
Identificar el género es el paso 1. Fundamental para no malinterpretar. Y la mayoría son textos narrativos, crónicas, epopeyas, y los textos que la academia llama mitos, como los primeros 11 capítulos del Génesis. Y aquí hay que hacer una pausa súper importante. Sí, porque en lenguaje coloquial hoy en día, mito suena a mentira. Suena a fábula, exacto. Pero en el rigor histórico y exegético, un mito es un relato fundacional. Su propósito no es ser un reportaje periodístico de eventos, digamos, empíricos. Busca explicar grandes verdades existenciales. Como el relato del Edén, es un relato teológico. Busca explicar el origen de la condición humana, del sufrimiento. Leer eso exigiendo precisión científica moderna es, pues, cometer un error de categoría literaria. Es pedirle peras al olmo. Y luego están los textos legislativos. Y al analizar el famoso decálogo, los 10 mandamientos, hay un detalle fascinante. Ah, ¿las dos versiones? Exacto. No hay una sola versión inmutable. Hay dos con enfoques teológicos distintos. Es un ejemplo perfecto del contexto vital. Si ves la versión de Éxodo 20, que es más sacerdotal, el descanso del sábado se justifica porque Dios descansó a la creación. Un enfoque muy cosmológico. Pero en Deuteronomio 5, el tono es súper laico y social. Ahí se ordena el descanso para recordar que fueron esclavos en Egipto. Una motivación de liberación humana. Dos motivaciones que convergen en la misma ley. Es una ventana a la mente de los compiladores. Y bueno, tenemos también oráculos proféticos, Apocalipsis, que por cierto significa quitar el velo, no el fin del mundo de las películas. Claro, revelación. Y los sapienciales, los de sabiduría, Proverbios, Job y las parábolas. Lo fascinante aquí es cómo esta literatura de sabiduría usa la ficción narrativa para criticar estructuras de poder. Como la alegoría de los viñadores homicidas. Exacto, que no es solo una parábola, es una alegoría. Cada elemento es un código. Para el lector de hoy parece una historia trágica sobre agricultura, pero el autor inserta una cita directa del profeta Isaías. O sea, para la audiencia del siglo I era un mensaje cifradísimo, pero obvio. Inmediatamente reconocible. El dueño de la viña era Dios, y los viñadores rebeldes eran una crítica directísima a la élite de Israel. Una crítica social súper sofisticada. Pero bueno, ya entendiendo qué escribían, la pregunta natural es dónde y con qué lo escribían, porque la tecnología dictaba muchas reglas. Empezaron con cosas muy rudimentarias. Sí, pedazos de cerámica rota, los famosos óstraca, para recaditos cortos. Como los mensajes de texto de la época. Pero para textos formales dependían de dos materiales que tuvieron una guerra comercial tremenda. El papiro, que era monopolio egipcio. Muy barato, hecho de cañas del Nilo, pero, híjole, súper vulnerable a la humedad. Se desintegraba si no estabas en el desierto. Y es justo esa vulnerabilidad y la geopolítica lo que cambia la historia. Egipto le pone un embargo al papiro. Y dejan al rey de Pérgamo sin material justo cuando quería armar una biblioteca para competir con la de Alejandría. Imagínate la crisis. Pues la necesidad es la madre de la invención. Inventaron el pergamino, hecho de pies de animal procesada. De hecho, la palabra pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. ¡Qué locura! Y era mucho más duradero. Y permitía algo revolucionario. Se podía borrar y reescribir raspando la tinta. Esos documentos reciclados se llaman palimpsestos. Y hoy, con tecnología multiespectral, podemos leer lo que borraron hace milenios. Es impresionante. Es una maravilla. Hasta 10 metros, guardados en estuches. Por eso, Pentateuco significa 5 estuches. Hasta que eventualmente pasaron al códice, que ya son páginas cosidas, el abuelo de nuestros libros. Impulsado mucho por las primeras comunidades cristianas para poder transportarlo fácil. Pero el soporte físico era solo una parte del reto. El verdadero problema era el idioma hebreo en sí, Sí, el hebreo antiguo. que se escribía solo con consonantes, 0 vocales. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque si no hay vocales, ¿cómo sabía la gente, siglos después, cómo pronunciar palabras que ya nadie usaba en el mercado? Para eso llegaron unos verdaderos héroes anónimos entre el siglo VI y X,
Los masoretas. Unos eruditos judíos súper meticulosos. Veían que la pronunciación oral se iba a perder, así que inventaron un sistema de puntitos y rayas alrededor de las consonantes para fijar las vocales sin alterar el texto original sagrado. Y además crearon la masora, que eran notas al margen para los copistas. Llegaban al grado de registrar palabras que aparecían una sola vez en toda la biblioteca bíblica. Los famosos apax legómena. Fíjate que en las fuentes mencionan que la palabra queso aparece una sola vez, en el capítulo 10 de Job, y los masoretas la tenían contabilizada. Contaban las palabras y hasta las letras para encontrar el centro matemático del texto. Si tu copia no coincidía, la descartaban. Un control de calidad nivel Dios. Y por cierto, toda esta estructura de capítulos y versículos que usamos hoy ni existía. No, para nada. Los autores no decían, capítulo 3, versículo 2. Los capítulos los inventó Stephen Langton por ahí del año 1203 en París, y los versículos hasta 1555 por un impresor francés, Robert Estienne. Herramientas muy tardías. Y todo esto nos lleva a la crítica textual. Como no tenemos los originales de los autores, hay que comparar copias antiguas, los testigos. Y vaya que es útil. Hay un caso práctico en el Génesis, con Caín y Abel, que resuelve un misterio teológico enorme. Sí, si lees el texto masorético tradicional en hebreo, Dios rechaza la ofrenda de Caín sin dar ninguna razón. Nada. Y el versículo 7 tiene un error gramatical en hebreo que no tiene mucho sentido. Pero si aplicas la crítica textual y revisas el testigo de la Septuaginta, la traducción griega antigua, Todo cambia. exacto. El griego usa palabras distintas. Abel trae un don y Caín un sacrificio que está mal dividido. O sea, Caín se guardó lo mejor para él y dio las sobras. El griego corrige ese error de los copistas hebreos y nos da la razón ética del rechazo. Es un trabajo de detectives fascinante. Y hablando de detectives, esto nos lleva al descubrimiento del Mar Muerto en 1947. Una historia de película. Un pastor beduino buscando una cabra tira una piedra en una cueva, escucha cerámica romperse y encuentra jarras con rollos milenarios en Qumrán. Y se desató la locura internacional. Instituciones, mercado negro. Imagínate que en 1954 publicaron un anuncio en el Wall Street Journal vendiendo manuscritos bíblicos. En un periódico financiero, inconcebible hoy en día, Totalmente. Y terminaron encontrando como 900 manuscritos. que hicieron retroceder la antigüedad de los textos casi 800 años, con joyas como el rollo de Isaías de 7 metros o el misteriosísimo rollo de cobre. Que es básicamente un mapa del tesoro con 60 escondites que nadie ha encontrado jamás. ¡Qué barbaridad! Y el esfuerzo para leer eso. Había eruditos como Joseph Milik descifrando fragmentos oscurecidos. Y los primeros errores de conservación. En su desesperación usaron cinta adhesiva normal, cinta scotch, y el ácido del pegamento casi destruye el cuero. Hasta que inventaron solventes especiales en los 90s. Sí, una lección dura. Pero estabilizados los textos, la gran pregunta es, ¿quién escribió todo esto y lo escondió ahí? Y ahí entran las teorías. Esto plantea una pregunta importante sobre la pluralidad religiosa del siglo I. Mucho tiempo se pensó que era una secta judía estricta, los esenios. Por las ruinas de Qumrán con sus baños rituales, los Miqwaut. Y los textos hablan del maestro de justicia y una guerra entre hijos de la luz y de las tinieblas. Mucho paralelo con el cristianismo temprano. Pero hoy algunos arqueólogos debaten eso y sugieren que tal vez era una villa aristocrática o un fuerte militar. Y que los textos ni se escribieron ahí, sino que eran bibliotecas evacuadas de Jerusalén para esconderlas de los romanos. Es un debate súper activo. Entonces, para ir cerrando y sintetizando, ¿qué significa todo esto a la luz de las fuentes analizadas? Pues que la preservación de estos textos es una cadena de resiliencia humana impresionante. O sea, escribas contando letras, embargos comerciales que crean el pergamino, traductores recuperando la ética de Caín y Abel, químicos salvando cuero destruido por cinta adhesiva. Todo sumó para que esto sobreviviera. Y bueno, para dejarles algo en qué pensar a quienes nos acompañan hoy. A mí me gustaría dejar una reflexión sobre lo fortuito que es todo esto. Si ese pastor beduino no hubiera lanzado esa piedra buscando a su cabra en el 47, no tendríamos nada de Qumrán. Si la tira 2 metros a la izquierda, la historia sería otra. Exactamente. Entonces, la pregunta es,
¿Qué otros textos invaluables, qué eslabones perdidos de nuestra historia sagrada y colectiva siguen enterrados bajo las arenas del desierto, esperando silenciosamente a que alguien arroje la siguiente piedra? Uf, qué pensamiento tan provocador y profundo para despedirnos. Agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan por habernos acompañado en esta entrega tan especial de Credo Fidei, analizando esta cadena humana de preservación. Un placer haber estado compartiendo estos datos. Si este recorrido histórico les pareció tan fascinante como a nosotros, por favor, compartan el programa con sus amigos y familiares. Los esperamos para el próximo episodio para seguir descubriendo juntos. Que Dios los siga bendiciendo. ¡Hasta la próxima! La fe no es algo del pasado, es el motor